Hola chicos, en esta clase vamos a ver las propiedades de la potenciación. Las propiedades de la potenciación podríamos enumerarlas y mencionarlas como, por ejemplo, el producto de potencias de igual base, el cociente de potencias de igual base, la potencia de otra potencia y las propiedades distributivas con respecto a la multiplicación y con respecto a la división. Simbólicamente, para referirnos a estas propiedades, podemos notar que si tenemos la multiplicación de dos potencias en las que tenemos la misma base, el procedimiento dice que colocamos la misma base como está y sumamos los exponentes. Es decir, que cuando hay una multiplicación, para escribir el resultado, transformamos en suma de exponentes el resultado final. Por ejemplo, si tengo 5 a la tercera multiplicado por 5 a la cuarta, al ser exactamente la misma base, copiamos el 5 como está y sumamos el 3 más 4. Eso nos daría 5 a la séptima. Esto sería la aplicación de la primera propiedad con potencias y en un producto de igual base. Ahora bien, si tuviéramos el cociente de potencias con igual base, cociente significa división. Si tengo una división en la que tengo dos potencias con la misma base, lo que debemos hacer es colocar la misma base y a los exponentes restarlos. Por ejemplo, si tengo 7 a la quinta dividido entre 7 a la segunda, copio el 7 como base y resto los exponentes que se me dan. 5 menos 2. 5 menos 2, 3. Entonces mi resultado va a ser la potencia 7 a la tercera. Por otro lado, es decir, que cuando hay una división, lo que hay que hacer con los exponentes es restar. Vamos a hacer como un cuadrito o una tablita comparativa para ir resumiendo algunas propiedades. En la potencia de otra potencia, es decir, tengo una potencia y se eleva a otro exponente, lo que debo hacer con los exponentes es multiplicarlos, copiar la misma base y multiplicar esos exponentes. Es decir, me va a quedar 3 al cubo y encima al cuadrado como el resultado de la multiplicación de los dos exponentes que tengo, 3 por 2. Es decir, me va a quedar 3 a la sexta como solución final. Cuando tengo la potencia con otra potencia, entonces lo que debo hacer es multiplicar los exponentes. Como verán, estas tres propiedades se aplican solamente cuando tengo las mismas bases en nuestras potencias dadas. ¿Qué pasa con respecto a la distributiva? ¿Qué es lo que podemos analizar? En las distributivas podemos tener dos casos, una multiplicación o una división. Supongamos que multiplicamos dos factores a por b y lo elevamos a la n. Eso es lo mismo que si la n estaría afectando a o estaría afectando a b. O si dividimos los dos factores a y b, entonces a está afectado por el exponente n y b también estaría afectado por el exponente n. Por ejemplo, si tengo 2 por 9 a la tercera, es lo mismo que poner 2 a la tercera por 9 a la tercera. Es decir, este exponente afecta y puede distribuirse ante una multiplicación. Del mismo modo, en el otro ejemplo, como vemos, el 4 puede distribuirse para el 6 y el 3 porque hay una división. Es decir, la propiedad distributiva es aplicable ante una multiplicación y una división. No es distributiva de ningún modo, no es distributiva con respecto a la suma o a la adición y a la sustracción. Esto no es igual aplicar 3 al cuadrado y 2 al cuadrado y sumar
o sumar todo el resultado completo. En este ejemplo podemos ver el por qué. 3 más 2 nos da 5 elevado al cuadrado. 5 al cuadrado es 25. Mientras que si intentamos aplicar la distributiva, nos queda 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Separando en términos como sabemos resolver las operaciones combinadas, nos queda que 3 al cuadrado es 9, 2 al cuadrado es 4 y 9 más 4 es 13. Un resultado totalmente distinto a ambos lados de esta igualdad. Por eso la propiedad distributiva no es aplicable ante la suma y la resta. Aquí está el otro ejemplo que demuestra que no salen las mismas soluciones. Mientras que sí es distributiva en la multiplicación y en la división. Estamos hablando de la potenciación con respecto a estas operaciones. Por otro lado, como para hacer un resumen, podríamos escribir entonces que las propiedades de la potenciación, en resumen, sería la primera propiedad. Si tengo una multiplicación de potencias de igual base, entonces lo que debo hacer es copiar la misma base y sumar, vamos a ponerle un más, los exponentes. Es decir, cuando hay una multiplicación, se suman los exponentes. Por otro lado, la otra propiedad es si hay un cociente de potencias de igual base, igual es el signo igual, entonces lo que debo hacer es copiar la misma base y restar los exponentes. Cuando hay una división, se resta. En el tercer lugar, supongamos la potencia de potencia como una operación, entonces lo que debo hacer es copiar la base y multiplicar los exponentes. Es decir, cuando hay una potencia de potencia, lo que se hace con los exponentes es multiplicar. Estas operaciones de suma, resta, multiplicación que estoy poniendo aquí, vamos a efectuarlas todos sobre el exponente. Y la cuarta propiedad, como importante, sería la distributiva de la potenciación. La distributiva de la potenciación se hace solamente con respecto a la multiplicación y a la división. Bien, vayamos a ver algunos ejercicios. Por ejemplo, se les pide que resuelvan aplicando las propiedades. Como verán, aquí hay diferentes ejercicios en los que debemos aplicar las propiedades que acabamos de ver. Supongamos el ejercicio D. Vamos a sacarlo al ejercicio D para resolverlo. Aquí lo tenemos. El ejercicio D presenta una combinación de propiedades. Aparece 8 a la sexta y encima al cuadrado, dividido entre 8 al cubo y encima al cubo. Es decir, se están combinando las dos propiedades. ¿Qué debo hacer? Primero resolver esta parte de mi operación para poder escribir. 8 a la sexta y al cuadrado, como tengo una potencia de potencia, lo que tengo que hacer es multiplicar los exponentes. Copio la misma base, 8, 6 por 2, 12. Dividido, copio el signo de la división y luego copio la misma base, 8. Como tengo potencia de potencia, multiplico los exponentes. 3 por 3, 9. Entonces me quedará 8 a la 12 dividido 8 a la novena. Como hay una división, un cociente y tengo la misma base, copio la misma base y lo que tengo que hacer es restar los exponentes, 12 menos 9. Es decir, me va a quedar 8 a la tercera. Por lo que resolveré 8 por 8 por 8 y encontraré la solución, que es 512. Como el exponente es impar, entonces lleva el signo de la base. Como la base es positiva, mi solución es positiva. Vamos repasando, como ven, ya diferentes reglas de signo. Otra actividad que también se combina, por ejemplo,
Si queremos resolver la actividad G como compleja, vamos a ponerla aquí para poderla trabajar con las mismas propiedades. Corremos nuestra pizarra y empezamos a resolver. Nos fijamos, adentro del paréntesis tenemos una multiplicación. Como verán, 5 a la tercera, 5 a la primera y 5 a la cuarta. Resolvemos nuestras potencias. Nos quedará 5, sumo 3 más 1 y más 4, 5 a la octava. 3 más 1 y más 4. Serían los exponentes que teníamos. Cuando no estaba nada escrito, teníamos el 1. Esto está elevado a la cuarta. Luego dividimos el resultado que nos da la potenciación aplicando la propiedad de lo que está en el paréntesis. 5 a la primera, cuando no hay nada escrito, hay un unito, 5 a la primera por 5 a la tercera. Sumamos exponentes, 1 más 3 nos da 4. Es decir, adentro del paréntesis es 5 a la cuarta. Y todo elevado a la séptima. Hemos aplicado ya una propiedad, la propiedad del producto de potencias de igual base, y en donde hemos sumado exponentes. Vamos al segundo paso. Como verán, aplicamos la propiedad de potencia de potencias. Aquí lo que debo hacer es multiplicar los exponentes para resolver. Entonces, me quedará 5, 8 por 4, 32. Dividido 5, 4 por 7, 28. Entonces, en este paso lo que hemos aplicado es potencia de potencia. Ahí lo que hemos hecho es multiplicar los exponentes. Ahora bien, como ya me queda una división, lo que tengo que hacer en el cociente de potencias de igual bases es restar los exponentes. Se copia la misma base, 5, y voy a restar 32 menos 28. Al hacer la cuenta de 32 menos 28, nos da 4. Es decir, me queda 5 a la cuarta. Por lo que voy a resolver 5 a la cuarta multiplicando 5 por 5 por 5, es decir, 4 veces. 5 por 5 me da 25, 5 por 5 me da 25 y ahí es más fácil, 25 por 25 es 625. Entonces la solución será el número 625. Como el exponente es par, la solución lleva el signo positivo. Mientras el exponente sea un número par, la solución siempre va a ser positiva. Y termina el ejercicio. Deberán efectuar todos los ejercicios propuestos en la actividad 49. Para seguir con otras actividades parecidas con un poquito más de complejidad. Podríamos decir, reducir a la mínima expresión aplicando propiedades. Como verán, en el primer ejercicio, lo único que se les plantea es x al cubo por x por x por x al cuadrado. Espero se puedan dar cuenta que cuando no hay exponente tiene el número 1. Como verán, aquí lo único que tienen que hacer es sumar exponentes. Tomemos un ejercicio un poco más complejo. La mayoría está para resolverse de manera simple. Aquí tengo la misma base, o sea que hay que resolver como lo que habíamos hecho anteriormente en la actividad G, nada más que tienen una letra y no se resuelve el final. Veamos el ejercicio F. Lo sacamos para trabajar y resolverlo en la clase. Por ejemplo, el ejercicio F se nos pide que resolvamos aplicando todas las propiedades. Si ustedes observan, tengo diferentes bases, P y R, P y R. Aquí no puedo aplicar la propiedad de sumar los exponentes, pero todo está afectado por el 6. Entonces, la propiedad que me corresponde aplicar vendría a ser nuestra propiedad distributiva.
Entonces, me va a quedar P, voy a poner la P un poquito mejor, vamos a borrarle, vamos a hacerla un poquito más grande, P a la tercera y encima elevada a la sexta, porque estoy aplicando la propiedad distributiva, por R a la quinta y encima elevada a la sexta, porque le estoy aplicando la propiedad. Todo eso lo voy a poner en una bolsa grande de corchetes, va a hacerse luego con una división o va a operar con una división con respecto a este otro paréntesis. Nuevamente, al tener diferente letra, lo que aplico es la propiedad distributiva. Entonces me quedará P a la quinta y encima a la tercera. Para que luego lo multiplique por R a la octava y encima a la tercera, porque el 3 se ha distribuido para los dos factores. Todo esto va a ser dividido por el dividendo, que en este caso es este término. Ahora vamos a resolver. Aquí lo que hemos aplicado es la propiedad distributiva en el primer paso. En el segundo paso, lo que vamos a hacer es aplicar las propiedades de potencia multiplicando los exponentes en cada término, como verán. Entonces, en la potencia de potencias me va a quedar P, 3 por 6, 18 a la 18, multiplicada por R a la 5 por 6, 30. Todo eso va a dividir al otro término, al divisor, que sería P elevado a la 15 por R elevado a la 24. Entonces, para terminar de resolver después de haber aplicado la propiedad de potencias, entonces me voy a fijar que voy a aplicar otra propiedad que corresponde a cuando tenga la misma base. Como verán, aquí los que tienen la misma base son P a la 18 y P a la 15. La operación que voy a hacer corresponder entre estos dos va a ser la división. Entonces, yo podré aplicar la propiedad entre P a la 18 dividido P a la 15. Y todo esto multiplicado por la otra división con los mismos factores. R a la 30 dividido entre R a la 24. Entonces, me va a quedar P a la tercera por R, restando los exponentes 30 menos 24 a la sexta, porque en una división lo que se hacía era restar exponente. Aquí la tercera propiedad aplicada, vamos a ponerle 3 puntitos, es la de cociente de potencias de igual base, en la que se restan los exponentes, tomando en este caso las que tienen igual base. Esto podría ser un cálculo mental y directamente pasar a la solución definitiva. P a la tercera por R a la, vamos a hacerla bien esta liñita, por R a la sexta. Esta sería nuestra solución final. Lo hacemos con regla para que quede prolijo. Entonces me queda como solución final P a la tercera por R a la sexta. Bien, continuando con nuestras actividades, ustedes deberían resolver todas las que se proponen en la actividad 50 en su carpeta, para que después puedan presentarla. En la actividad 18 se les pide que apliquen nuevamente las propiedades. A pesar de que es tedioso la actividad y repetitivo, se les pide que hagan esto porque es un contenido indispensable para el uso a lo largo de toda la secundaria. Menos 2 a la cuarta por menos 2 a la tercera, se copia la misma base y como había una multiplicación, se suman los exponentes. 4 más 3 me queda 7. Menos 2 a la séptima
Es decir, no 2 por 7, sino 2 por 2 por 2 por 2, 7 veces, implica que me dé la solución 128. Como el exponente es impar, la solución es negativa. Entonces, se les propone usar las propiedades, pero escribir cada resultado como potencias de menos 2. Es decir, menos 2 a la séptima sería nuestra solución final. Aquí hemos resuelto el ejercicio, que en este caso no sería necesario porque la consigna nos pide que lo resolvamos y lo escribamos como potencias de menos 2. Es decir, me podría quedar mi solución definitiva como menos 2 a la séptima y sería correcto. Ahora bien, vamos a borrar este punto para seguir trabajando. Todos estos ejercicios no creo que tengan inconveniente para escribirlo porque aplicarían la propiedad que corresponde y resolverían como venimos viendo. Miremos estos otros casos, estos últimos 3 casos sobre todo. Me van a decir, tengo menos 8 a la quinta, tengo menos 8 al cuadrado. Por ejemplo, saquemos el ejercicio Y. En el ejercicio Y, si lo tengo que escribir como potencia de 2, entonces estamos viendo u observando que este número es menos 8. Tendría que pensar primero cómo hacer o qué número me da en base menos 2 el resultado menos 8. Creo que ya se han dado cuenta todos. 2 por 2 y por 2 nos da el número 8. Para que sea negativo tendría que ser un menos 2 por menos 2 y por menos 2, es decir, la base negativa. Menos 2 a la tercera me da menos 8. Entonces, este menos 8 yo podría escribirlo como menos 2 a la tercera y encima, como es el menos 8, va elevado a la quinta. O bien, aquí tendría que escribir menos 2 a la tercera como resultado de que me da menos 8 y eso elevado al cuadrado. Entonces, como verán, lo que estoy haciendo es tratar de cumplir con la consigna en la que la base sea el menos 2. ¿Qué propiedad tengo que aplicar aquí? Multiplicación. Entonces me va a quedar la multiplicación de 3 por 5 y la multiplicación de 3 por 2. Me va a quedar entonces el menos 2 elevado a la 3 por 5, 15, por el menos 2 a la 3 por 2, que es 6. Como tengo la misma base, copio la misma base y sumo los exponentes. 15 más 6 me da 21. Y terminó el ejercicio, porque la consigna decía escribir como potencias de menos 2. Lo tenemos como potencia de menos 2 a la 21. El ejercicio J se plantea del mismo modo. Deberían ustedes de pensar, ¿sí?, qué potencia me da como resultado el menos 32. ¿Qué número tendría que estar como base y qué exponente sería? Creo que con la práctica que tienen ya se han dado cuenta. Lo mismo pasa con el menos 128, a pesar que al principio de la clase ya habíamos visto que era menos 2 al séptima. Deben resolver todas estas actividades a los fines de entrenar estas propiedades y tenerlas muy bien sabidas para poderlas aplicar. En la actividad 19 se les pide que muestren cómo aplicas propiedades y escribas como una sola potencia en los casos posibles. En los casos que no sean posibles, no podrían resolver. Por lo que aquí se observa el ejercicio A tiene la misma base y hay una multiplicación, es decir, puede resolverse. Tengo la misma base, puedo aplicar propiedad. Tengo la misma base, puedo aplicar propiedad.
tengo la misma base, puedo aplicar propiedad. La misma base, también puedo aplicar propiedades. En los ejercicios planteados no hay ninguno que no puedan aplicar propiedades. Esta actividad 19 debe estar completa hecha. También es para aplicar suma, resta o multiplicación de potencias. La actividad 7, esta actividad que es un poquito más tediosa, se les pide que analicen el ejemplo de 5 a la tercera dividido entre 5 a la séptima. Y se les propone que es lo mismo, es decir, colocar la misma base 5 y restar los exponentes que nos queda menos 4. Mostrándoles que en un libro de matemáticas este ejercicio se resolvió del siguiente modo. Se completaron los 5 a la tercera como 3 veces el 5 en el numerador y en el denominador el 5 a la séptima 7 veces el 5. Por lo que la solución arrojó 5 a la menos 4 con nuestra propiedad, que sería 1 sobre 5 a la cuarta cuando nosotros tenemos un exponente negativo. Esto es así, ¿por qué? Porque si simplifico el 5 con el 5, luego el segundo 5 con el segundo, el tercero con el tercero, el número que queda aquí es el 1. Y aquí nos quedaría 4 veces el valor 5. Explicar cada paso de lo que muestra el libro o cómo se resuelve una potencia en la que el exponente es negativo es algo que ustedes ya es más sencillo. Se les pide en esta consigna que redacten cómo resolver una potencia, por ejemplo, en la que el exponente es negativo. Por ejemplo, menos 3, 5 a la menos 3. Aquí, en este ejemplo, era el 5 menos 4. Ustedes con los conocimientos que ya hemos venido teniendo y la explicación que están observando en la página, podrían deducir el porqué de la solución o del procedimiento para resolver cuando hay un exponente negativo. Siempre debo hacer tal cosa con la base. En la actividad 8 se les pide que resuelvan los cálculos y que presten muy especial atención a lo que se les propone. En la actividad A, ¿se podrá aplicar propiedades o habrá que resolver primero cada potencia? Supongo que se habrán dado cuenta que en este caso no puedo aplicar ninguna propiedad. Solo debo resolver parte por parte el ejercicio. Si lo pongo al ejercicio para trabajar, a fines de mostrarles, vamos a trabajarlo. Por ejemplo, el ejercicio A, menos 5 a la tercera, quiere decir que el menos está separando en términos, el menos copio como está y resuelvo 5 a la tercera. 5 a la tercera es 5 por 5 por 5, 3 veces, sería menos 125. Y esto voy a multiplicar por 3 a la menos 5. 3 elevado a la menos 5 tiene un denominador 1. Lo que debíamos hacer era invertir la fracción. Si invertimos nuestra fracción, entonces nos quedaría 1/3 a la quinta. 1/3 a la quinta implica la distributiva del 5, 1 por 1, 1, 5 veces, me queda 1, y 3, 5 veces tendríamos que multiplicar 3 por 3, 3 por 3 por 3, 5 veces. 3 por 3 nos da 9, 3 por 3 nos da 9 y hay que multiplicarlo por 3. 9 por 9 es 81 y 81 por 3 nos da 243. Es decir, aquí quedaría 1 sobre 243.
1 sobre 243 multiplicado por menos 125. Para resolver la multiplicación, ustedes recuerden que se hace numerador con numerador y denominador con denominador. Cuando no hay nada, hay un unito abajo. 125 por 1 me queda 125 y 1 por 243 me queda 243. Menos por más es menos. Como termina en 5, se divide solamente entre 5 y este valor no se puede simplificar, por lo que esta sería nuestra primera solución. Se les propone estos 3 ejemplos, 3 ejercicios, para que ustedes los resuelven. En este caso deberán de separar en término y aplicar. Y en este caso, si es posible, aplicar propiedades, resolver. El ejercicio se pueden hacer hasta donde les sea conveniente. En la última actividad, la actividad 2, se les pide que, teniendo en cuenta lo realizado en el problema anterior, decidir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, pero explicar por qué lo piensas. ¿Es lo mismo resolver menos 5 a la séptima que menos 5 a la séptima? La manera de justificar sería tratando de resolverlo al ejercicio. Es decir, menos 5 todo elevado a la séptima, ¿cuánto me da? Y menos adelante de 5 a la séptima, ¿qué solución me da? Teniendo en cuenta lo que habíamos visto cuando teníamos un signo menos adelante como si fuese una separación en términos. Se resolvía esto y se copiaba como está, para los que no han estado participando en las clases anteriores. Entonces, si tengo que trabajar con esos conceptos y esas ideas, menos 5 a la séptima significa que voy a multiplicar 5 por 5 por 5 por 5 7 veces, me va a dar un número y como el exponente es impar, va a llevar el signo de la base, es decir, negativo. Poco y nada importa el número que encuentran como solución. Esto lo pueden resolver con la calculadora. Es más, les pido que traten de practicar, es un número grande, pero que lo hagan con la calculadora. Ahora, esta solución me va a dar positiva, porque el exponente es impar, lleva el signo de la base, pero con un menos adelante, la solución vuelve a ser negativa. Y obviamente que si es la misma multiplicación, el 5, 7 veces, como acabamos de decir, 7 veces multiplicado nos va a dar el mismo número. En este caso, es lo mismo resolver menos 5 a la séptima que menos 5 a la séptima. Sí, es verdadera nuestra respuesta, es decir, es lo mismo la solución. Tiene mucho que ver el índice, el exponente, perdón, de nuestra potencia. Al ser impar, lleva el signo que tiene la base. Ahora bien, se les pide que resuelvan y que verifiquen si es lo mismo resolver menos 2 quinto al cuadrado que 2 al cuadrado y 5 al cuadrado. Bueno, esta es la última actividad que tienen para trabajar y presentar.